Porque la noticia no puede esperar. Desafío informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Desafío Informativo. ¿Cómo está? Buena tarde, los saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos al Desafío Informativo de este lunes 16 de abril. Nuevamente ya listos para estar aquí con usted y darle toda la información de los últimos acontecimientos de lo que ha ocurrido aquí en el estado de Morelos. Estamos transmitiendo en vivo a través del choromatutino.com, radiodesafío.com, donde usted puede seguirnos y si ya nos sigue, pues muchísimas gracias. Y mira, hay eventos y asuntos importantes, sobre todo en materia de inseguridad, en donde nuevamente vuelve a registrarse hechos sangrientos en la zona sur del estado de Morelos, en donde pues se han visto involucrados elementos policíacos. Hay varias versiones, una versión oficial que hace un deslinde por parte de estos elementos policíacos que fueron asesinados, y hay otra versión que dice que los policías pues tuvieron mucho que ver en este asunto. Le tendremos los detalles aquí y por supuesto también de lo que ha ocurrido en los partidos políticos. Este fin de semana pues concluyeron los registros de las planillas en los ayuntamientos y en todos los cargos de elección popular ya prácticamente listos. El miércoles el órgano electoral determinará si califican o no. Puede aún haber cambios, dicen, en cuanto a las planillas que se registraron. Así que hay asuntos y temas importantes. Además, está aquí con nosotros en el estudio el regidor Carlos Riva Palacio, quien hoy hizo un anuncio importante en cuanto a lo que viene en los próximos días de campaña. Así que iniciamos aquí en el Desafío Informativo. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Y bueno, vamos rápidamente y le agradezco mucho que esté con nosotros el regidor Carlos Riva Palacio. Regidor, bienvenido, buena tarde. Israel, gracias, buenas tardes auditorio. Oiga, pues esta decisión, ¿no?, que a muchos priistas les tomó por sorpresa, ¿no fue muy radical de repente abandonar este partido que pues por tradición familiar ahí se desarrolló usted, ahí prácticamente lo vio crecer? Sin embargo, hoy se toma una decisión de ir con Graco Ramírez, el llamado candidato de las izquierdas. Bien, mira, no estoy renunciando al Partido Revolucionario Institucional, ese es el primer elemento que yo quisiera señalar. Sí. En efecto, es un partido donde yo me he desarrollado desde el 76 a la fecha, más años que muchos de quienes hoy ocupan puestos de dirigencia en el mismo. La invitación de Graco es una invitación que tuve a bien aceptar porque nos está convocando a los morelenses a participar en la elaboración de una nueva visión del Estado que permita crear un programa de gobierno que modifique la inercia que tenemos de estos últimos 12 años. El Estado es un Estado que ha entrado en una etapa de cuando menos ir más despacio en su desarrollo que otros estados del país. Había una tendencia dinámica en nuestro estado. A fines del 94, por decir algo, teníamos ya una cobertura en materia de salud casi completa. Teníamos hospitales en Jojutla, Cuautla, Tetecala, Azochiapan, Cuernavaca, uno de especialidades que era el infantil, y de allá para acá no se abrió nada, ni una sola cama censable, hasta estas últimas acciones del Hospital de la Mujer. Y así como en muchos otros temas, el Estado se ha visto inmerso en una situación de rezago que requiere más que un partido político, requiere la suma de todos los ciudadanos, requiere la suma precisamente de diferentes visiones de quienes en el Estado podemos aportar o estamos en condiciones de aportar, aunque sea un pequeño grano de arena al desarrollo. No es un berrinche de Carlos Riva Palacio de decir, bueno, no me tomaron en cuenta, me dejaron prácticamente fuera a mi papá de la Comisión de Procesos Internos y hoy me voy a apoyar a otro candidato nada más para que vean que sí puedo hacerlo? No es así, regidor. No, los berrinches los hacen los niños maleducados. A mí mi mamá me educó bien y ya no soy niño. Si hubiera sido un berrinche, hubiera sido en aquel momento en una situación explosiva, básicamente emocional. Entonces, y reflexiva. Reflexionó bien lo que iba a hacer hoy. Sí, claro.
Si pensáramos que fue porque no fui candidato, porque hubiera buscado en algún otro partido, hubiera sido eso, una candidatura, cosa que no está en mi horizonte inmediato. En mi horizonte inmediato está construir una nueva visión que permita generar un programa de gobierno real, aplicable, desarrollable, con participación de los diferentes niveles de gobierno, que ha sido uno de los defectos que han sucedido en la acción pública. Hoy solamente Graco ofrece eso. Hoy, cuando menos en mi caso, quien me lo ofreció, con quien tuve comunicación y con quien acepté participar, fue con él. Esa es la oferta que le hizo de involucrarse en un proyecto pues más real de lo que quiere Morelos o lo que necesita el Estado. Así es. Yo te podría decir ahí algún ejemplo, ya que citabas el caso de mi papá. Por ejemplo, en aquel momento, en el 81, el trabajo que se había hecho en el grupo político de mi padre nos llevó a tener un programa de gobierno. La decisión del PRI en aquella época recayó a favor de otra persona a quien se le entregó ese programa de gobierno íntegro. ¿Por qué? Porque nuestra posición familiar, institucional, responsable como morelenses que somos, ha sido colaborar con el desarrollo del Estado. Esto es eso, estamos haciendo un programa de gobierno para una figura que tiene la posibilidad de ser gobernador, se decidirá en las urnas, eso no se decide en las encuestas, se decidirá con el voto ciudadano el 1 de julio. Pero sí es un golpe fuerte para el PRI, toda vez que, bueno, viene de una familia en donde su padre fue exgobernador en este momento, fue un gobernador importante dentro de la Revolución Institucional y de Morelos, y ese debería ser un golpe. ¿Así lo vio usted o más que nada fue el ofrecimiento que hace? Yo creo que los que golpean son los boxeadores, son los luchadores. Yo me dedico a la política, yo entiendo la política como diálogo, como trabajo, como intercambio de ideas constructivas, como acciones al servicio de la comunidad. Si alguien lo asume con esa simpleza de golpeteo, pues estará en su derecho, es su criterio, no lo comparto. Definitivamente, en cuanto a hoy, por ejemplo, preguntábamos a varios de sus compañeros de partido, pues decían que no podían opinar dado que es una situación personal. Sin embargo, usted dice lo meditó antes de hacer de incorporarse a este equipo de Graco. Sí, claro, mira, si tú abres el espacio y analizamos el tiempo, los días que transcurren entre las tomas de decisiones de selección de candidatos y el día de hoy es inclusive, te diría yo, 2 días después de iniciar las campañas. Entonces tú vas a trabajar también a donde hay espacios propicios, donde consideran que tu trabajo tiene un valor que puedes aportar, y ahí es en donde estoy. Ahí en este equipo de campaña, ¿qué es lo que va a hacer precisamente? ¿Elaborar este proyecto? Mira, son comités ciudadanos y la propuesta es que cada uno de los integrantes lleve una visión que no necesariamente es la visión de un partido de esta coalición, sino que precisamente reconociendo el hecho de que el Estado requiere una visión nueva, amplia, integradora, participativa, quienes hemos militado en otros espacios, quienes tenemos convicciones ideológicas afines pero diferentes, aportemos un sesgo y una experiencia que posiblemente de otra forma no se pudiera tener. Si tú recurres únicamente a un grupo cerrado de personas, únicamente con la misma forma de ¿qué es lo que ves las cosas, ¿qué es lo que hay ahorita en la dirigencia? ¿Qué es lo que hay en las dirigencias? Claro. Esta situación de apoyar a Graco, representante de las izquierdas, ¿lo comentaste con el exgobernador? Nosotros como familia somos una familia de diálogo, de pláticas. Hemos comentado esta y muchas otras tomas de decisiones. Yo creo que somos figuras, él por supuesto mucho más importante, no solo ha sido gobernador, ha dirigido el Congreso mexicano tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ha tenido importantes acciones en términos del servicio exterior, ha sido embajador de México 4 años, ha representado no solo a un partido sino al país, ha sido gobernador no solo de un partido sino de todos los morelenses. En ese sentido sí lo he comentado con él y
conté con algunas reflexiones de su parte. A título personal me permito reservarlas. Pero como hijo y como padre te digo que familiarmente evidentemente tendremos el apoyo que corresponde. Bueno, mira, hace unos minutos Raúl Iragorri, pues todos lo conocemos, y que es un personaje que está contrario a Graco Ramírez y que no lo ha apoyado, pues escribió en las redes sociales esta reflexión. Dice: la sola mención del apellido Riva Palacio nos remite a los tiempos de un gobierno muy cuestionado en lo referente a la honestidad, sello que perseguirá permanentemente al partido que institucionalizó esta nociva práctica, la corrupción, a pesar de presentar candidatos carismáticos. El regidor en cuestión no creo que políticamente tenga un peso relevante, y su capital más importante hasta ahora ha sido la aprobación que detenta de parte de su progenitor. ¿O ustedes recuerdan alguna participación importante del concejal en alguna sesión de cabildo? Bueno, yo no creo que me toque a mí juzgar mi actuación. Ese es un tema que está en actas, ahí consta mi posición en los diferentes asuntos. Si esa es la opinión que este sujeto tiene, pues tiene derecho a expresarla. El derecho a la libre expresión es uno de los valores políticos. Yo le contestaría a él simplemente que el patrimonio que él cuenta hoy pues es menor al que heredó de sus padres. El señor Iragorri, aquel gran empresario que hizo acciones importantes en el Estado, en el tema de cementos, en una serie de actividades industriales y comerciales importantes, pues no guarda relación con lo que él se dedica hoy. Oye, sin embargo, pues tú, consciente de esta decisión que has tomado, y hoy este proyecto que estás abanderando influirá, por ejemplo, en el trabajo que hagas en el cabildo, en el ayuntamiento, de esta bancada, ¿te vas a separar de la bancada de regidores en el PRI? Mira, ahí yo creo que es un tema que el partido tendrá que de alguna manera posicionarse. Dependerá también fundamentalmente de la actitud del presidente Sánchez Gatica. Yo he venido trabajando ahora, como lo hice al inicio de la administración, en un concepto de lealtad institucional muy simple y muy claro. El jefe es el Ayuntamiento de Cuernavaca. Muy bien, pues vamos a hacer rápidamente una pausa. Estamos platicando con el regidor Carlos Riva Palacio Tan, quien es representante del PRI en el ayuntamiento. Sin embargo, hoy por la mañana hizo anuncio que cambia pues lo que ha venido haciendo. Se anunció públicamente que estará apoyando a Graco Ramírez, el candidato de las izquierdas. Le recuerdo también que puede comentarnos, darnos sus opiniones, sus sugerencias y hacerle preguntas al regidor Riva Palacio a través de las cuentas en nuestras páginas, en elchoromatutino.com, radiodesafío.com, aquí mismo, incluso en Twitter, en @IsraMarianoRZ, y en Facebook Israel Mariano, aquí en el Desafío Informativo. Así que regresamos rápidamente. Si desea conocer más noticias, consulte radiodesafío.com y elchoromatutino.com. Solo en Nissan Agrícola te atendemos como lo mereces. Visítanos y conoce nuestros planes para que estrenes de inmediato. Realizamos el servicio de mantenimiento a tu unidad y le damos estilo con los accesorios y refacciones originales. Ya lo sabes, tenemos todo para tu Nissan. Avenida Morelos Sur 35, Colonia El Polvorín. La mejor atención solo en Nissan Agrícola. La primera, la mejor. 314-3090. Shift the way you move. Nissan. Prochavos AC te invita a ser colaborador. Si te gustan los niños, tienes vocación por el servicio social y habilidades para compartir conocimientos, acércate. www.prochavos.org 1640372-145-2007. Creando movimiento, construyendo bienestar. Pumas te tienen la mira. Si eres de la categoría 93 a la 98, esta es la oportunidad que estabas esperando. Próximo 21 de abril, en el Campus Humilla, visorías por parte del gerente de filiales del Club UNAM, Domingo de la Mora. Aprovecha esta oportunidad que la escuela filial oficial de Pumas Morelos te ofrece. Informes al 317-0605. Pumas Morelos, con garra desde la cuna.
Colegio Gicandi Montessori. Somos una comunidad educativa basada en la filosofía Montessori. Ofrecemos un ambiente de aprendizaje que desarrolla las capacidades, potencialidades y valores del ser humano. El propósito básico es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle dentro de una libertad con límites. Colegio Gicandi Montessori. Teléfono 316-2870. Gicandi Montessori. Encontrar un lugar con más de 20 actividades deportivas, asistencia profesional en acondicionamiento físico, salud y nutrición. Un lugar con instalaciones y equipo de calidad mundial. Un lugar diseñado para ti y tu familia. Tiene un solo nombre: Alter Family Sports Center. ¿Qué esperas? Eleva tu vida. Boulevard Juárez, número 35D, 312-6220. Folclor, tradición y muy buena comida. Solo lo encuentras en Casa Hidalgo, la mejor vista de Cuernavaca hacia el Palacio de Cortés. Deleita tu paladar con el buen gusto que se merece. Contamos con la más amplia cava de vinos de todo el mundo, lo exclusivo en Bar Hidalgo Lounge para disfrutar de jueves a sábado, y la calidad del restaurante Casa Hidalgo en un solo lugar, frente a Palacio de Cortés en el centro de Cuernavaca. Reservaciones 312-2749. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Seguimos aquí en el en Desafío Informativo, radiodesafío.com, choromatutino.com. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el regidor Carlos Rivapalacio Tan, quien pues ha tomado esta decisión de apoyar a Graco Ramírez en lugar de Amado Orihuela. Y bueno, regidor, pues esta decisión de pasar este apoyo al proyecto de Graco Ramírez del PRD, PT y Movimiento Ciudadano en lugar de Amado Orihuela Trejo, ¿no te invitaron al equipo de trabajo de Amado Orihuela? Decías que hay una cerrazón por parte de estos grupos, dos especialmente, de la dirigencia y del candidato Amado. No, mira, yo en ese sentido lo que te diría es que en algún momento, iniciadas ya las tareas de su postulación como aspirante al gobierno del estado, tuvimos mucha comunicación y desafortunadamente esa comunicación se vio interrumpida y finalmente no recibí ninguna invitación de parte de él o de su equipo de trabajo en términos concretos para colaborar en las tareas de campaña o en la elaboración de un proyecto de gobierno. Dicen que es las personas que están cerca de él son muy cerradas. Es una evaluación más personal, más de valor. No tendría yo una referencia exacta. Yo con ellos creo que son gente respetuosa, creo que es gente que algo tiene de valor, como todas las personas, como todos los individuos, pero bueno, no hubo una intercambio de ideas, un intercambio de opiniones y un espacio de trabajo. Como priista, ¿qué opinión te merece estas planillas? Por ejemplo, en el caso de Cuernavaca, en donde además de Jorge Morales, pues en la sindicatura Fernando Martínez Cue, se habla de Juan Jaramillo, de Romualdo Salgado, de Iván Saucedo. ¿Esto es una planilla representativa de los priistas? Mira, no conozco la lista, salvo lo que me estás mencionando ahorita. Yo creo que es una lista que el partido y su comité estatal están planteando como una lista competitiva. Quedará en el ejercicio del voto ciudadano el 1 de julio el resultado y la calificación de qué tan bien integrada estuvo. Entonces, por principio de cuentas, ¿no vas a dejar el PRI? No, por principio de cuentas no. Y en el caso del Cabildo, ¿esperarás a una decisión del PRI? ¿En qué sentido? ¿De que te digan que ya no estás en la bancada? Podría darse el caso de una figura de independencia, de autonomía, o simplemente seguir elaborando las tareas. El Cabildo, si bien es cierto, al día de hoy se acostumbra a este concepto de grupos de regidores, no es esa su definición. De hecho, mismo nosotros competimos por un partido, pero una vez que integramos el Cabildo, nuestro compromiso fundamental debe de ser con toda la ciudadanía del municipio. Pero aquí, en este caso, tú has separado muy bien, por ejemplo, los candidatos del PRD, y tú estarás trabajando en lo que llamas el proyecto de gobierno, es decir, no estarás directamente haciendo campaña ni promoviendo el voto, sino elaborando este proyecto que puede llegar a encabezar Graco. Es en ese sentido. La acción fundamental es esa, en efecto,
Sin embargo, dependerá de cómo evolucionen las actividades. Hay actividades que en una campaña se van mezclando, hay otras que se conservan completamente por separado. Ya veremos cómo se dan las cosas. Si te piden cuentas en el PRI, ¿qué les dirías? Bueno, yo tengo muy clara mi postura ideológica. También está claro que el PRI es un partido de avanzada, es un partido que propugna, a diferencia del PAN, que plantea un tema individual con el bien común. El PRI establece un tema de justicia social. Los partidos de izquierda, en el caso de esta alianza, también tienen una inclinación clara hacia el tema del beneficio social, del bienestar social. Luego, entonces, no existe en ese sentido una contradicción ideológica de fondo. Estamos hablando de diferentes interpretaciones de la misma realidad, de ahí que sean ideológicas, sin embargo con similitudes. Entonces, hoy ya que estás con Graco Ramírez, ¿le dirías a la gente que votara por Graco en lugar de Amado Orihuela? Yo esperaría que la gente analice, revise las propuestas de gobierno que cada uno de los 4 candidatos que compiten por el gobierno del Estado de Morelos presente, y que sobre eso evalúen. Necesitamos un juicio crítico de los votantes, necesitamos una acción decidida de los morelenses, que escojan un proyecto viable, real, realizable, contundente, que nos saque del atraso en el que estamos cayendo. ¿Y este apoyo también será a nivel federal? No, a nivel federal mi posición es muy clara. Considero que la posición del licenciado Enrique Peña Nieto es una posición sana, es una posición también de una perspectiva objetiva. En Morelos esta situación no es que yo la invente, tenemos partidos políticos regionales, porque la realidad morelense es una realidad cuya especificidad es quizás mayor a la de otros estados. Es un estado que ha pasado por hechos sociales muy interesantes, hechos sociales, por ejemplo, como el despoblamiento de la ciudad de Cuernavaca, hechos sociales, por ejemplo, como el que Cuernavaca no fue la primera capital del estado, hechos inclusive geopolíticos, como el que el estado es de los últimos estados en constituirse, siendo los últimos los territorios que se convirtieron en estados, pero previo a eso estás hablando de los estados más nuevos del país. Es un estado con una migración no solo en términos de habitantes, sino también en términos de turismo de fin de semana, de turismo de salud, de una serie de características propias muy distintas a los de otros estados del país. Pero además también en votos representa pues un mínimo porcentaje, ¿no? Tal vez por eso no le toman tanto interés. Nosotros representamos menos del 1% del padrón electoral. Sin embargo, nosotros los morelenses pensamos que la importancia es que somos uno de 32. O sea, no es que seamos un poquito de votos. Somos un estado de 32 integrantes de la federación que constituye la República Mexicana, y por lo tanto merecemos y podemos, porque en varios momentos de la historia morelense así se ha definido, ser una pieza central de la vida nacional, tanto social como histórica, como democrática, como aún en términos de violencia revolucionaria. Pues regidor, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos de esta decisión que has tomado, y pues esperemos que también nos sigas comentando cómo va este proyecto. Claro, con gusto. Bueno, es el regidor Carlos Rivapalacio Tan quien anuncia que a partir de esta fecha se incorpora al equipo de Graco Ramírez, y en el Cabildo de Cuernavaca pues aún está analizando cuál es la situación que prevalece al interior de la bancada del PRI. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí al Desafío Informativo. Nuestro desafío es que estés bien informado. Desafío Informativo. Say to myself what I wonder. Detona tu buena vibra. Destapa la felicidad. Coca-Cola. Haz deporte. Houston, tenemos un problema. Se me olvidaron las chelas para el revés. Oh my God. Tranquilo, nomás porfa, marca Modelo Hogar, pidan las chelas y ellos las llevan a mi casa. Modelo Hogar, 01800-466-3356. Ok. Solo con medida. La Bota. Ofrecerte una identidad culinaria es nuestra razón de ser. El mejor lugar donde tu paladar deleitará una gran variedad gastronómica y tu mente lo recordará eternamente. General Diego Díaz González, Centro Comercial Las Acacias, Local 3, Colonia Parres, Jiutepec, Morelos, frente al Hotel Misión del Sol. Servicio a domicilio 044-777-190-3366. La Bota te va a conquistar.
Farmacia Catedral. Contamos con el mejor surtido en medicamentos de patente y productos dermatológicos. En calidad y precio somos tu mejor opción. Compruébalo. Avenida Morelos 182, Colonia Centro, frente al Jardín Borda. Teléfono 314-1379. 314-1379. Farmacia Catedral. 31 años de tradición nos respaldan. Ya, mija, luego compramos tu casa con alberca en Cuernavaca. ¿Pero cómo? Si ya perdiste tu crédito Fobiste. Ah, ya volvería a salir sorteado. ¿Cuándo? Puede que para tu boda. Que no te pase esto. Utiliza tu crédito Fobiste antes del 30 de abril y estrena tu casa Geo de fin de semana en Cuernavaca. Llama al 100-8550. Rancho La Jicotera, Gocha y Restaurant. Lo mejor de la comida mexicana y el deporte extremo. Ven con toda la familia y disfruta de sus áreas verdes, juegos infantiles y amplio estacionamiento. Rancho La Jicotera, Carretera Federal México Cuernavaca, kilómetro 55, Tres Marías. Reservaciones al 01-777-288-6734. Rancho La Jicotera. Confírmalo tú. 2008. Consulta Mitofsky. 2009. PricewaterhouseCoopers. 2002. La Unión de Voceadores ratifica que la Unión de Morelos es el periódico de mayor venta en los puestos de periódico por encima de otros. Testimonial en launion.com.mx. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Oiga, compadre, présteme sus pinzas de presión. Aquí tiene, compadre. ¿Dónde compró estas pinzas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A poco quiere comprar unas? No, hombre, para no ir, ni sirven. Mejor vamos a Ferretería Zapata, donde tienen herramientas de la más alta calidad, como Urrea, Surtec y Lock. Grupo Urrea. Boulevard Cuauhnáhuac, kilómetro 3.5, esquina calle 1, Colonia Tarianes, Jutepec, Morelos. 319-0055. La información no puede esperar. Desafío informativo. Ya regresamos al desafío informativo. Gracias por continuar con nosotros. Y miren, le comentaba de este asunto de, pues, esta situación de violencia que se generó en el municipio de la región sur del estado de Morelos. El boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública señala que a las 5:21 horas de este lunes, elementos de la Policía Preventiva Estatal viajaban a bordo de una camioneta de color azul metálico con placas del estado de Guerrero a la altura de la calle Mártires del 13 de agosto de la colonia centro del municipio de Tlaltizapán con dirección a las instalaciones de la Secretaría para iniciar sus labores como turno entrante cuando fueron interceptados por varios sujetos armados quienes dispararon en contra de los efectivos. Resultado de estas agresiones quedó en el lugar el cuerpo sin vida del elemento estatal Daniel Valle Acosta, mientras que sus dos compañeros de nombre Juan Carlos Arenas Castañeda recibió varios impactos a la altura del tórax y Rafael Arenas García un impacto en la rodilla izquierda, por lo que el primero fue trasladado de emergencia por elementos del ERUM al Hospital Ernesto Miana San Román de Jojutla. El segundo fue internado en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatepec. A las 8 horas de este día, el personal médico del Hospital Ernesto Miana San Román confirmó el deceso del policía Juan Carlos Arenas Castañeda, mientras que Rafael Arenas es atendido por las lesiones en la rodilla, sin que se vea comprometida su vida por esta lesión. Es decir, son dos los elementos que hasta el momento han fallecido producto de esta agresión. Sin embargo, pues esta es la versión oficial, esto es lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues hay varios compañeros que dicen que esta versión está lejos de la realidad, toda vez que los policías incluso andaban bebiendo bebidas alcohólicas. Y bueno, sobre este asunto, y quien conoce mejor de este tema es mi compañero Carlos Quintero, reportero de Nota Roja, Nota Policiaca, y de estos asuntos que él conoce. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Auditor Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la bienvenida. Pues sí, esta situación no solamente se ha presentado en la zona sur últimamente, ¿sí? También cabe destacar que en la zona metropolitana les informo que 3 personas fueron asesinadas, así que un hombre resultó lesionado por arma de fuego. Este hecho pues es parte de la situación violenta que tan solo se ha registrado en las últimas 36 horas en la zona metropolitana del estado. Además, elementos de la Policía Municipal de Jutepec y Cuernavaca localizaron abandonados 8 kilos de marihuana y 2 armas de alto poder.
Estas son la síntesis de la situación que se presentó tan solo en las últimas 36 horas en la zona metropolitana. De manera cronológica, el primer homicidio ocurrió alrededor de las 22 horas del sábado, cuando 2 personas armadas arribaron a un domicilio ubicado en la calle 6 Este y 1 Norte de la colonia Tenatitlán de Jiutepec. Los homicidas tocaron el timbre del domicilio y el llamado acudió Máximo N, de 32 años de edad. Declaró a las autoridades el propio padre de la víctima. Sin motivo aparente, uno de los 2 sujetos sacó un arma y le disparó. El hombre trató de esconderse, pero fue herido por un segundo disparo. Mientras los agresores se dieron a la fuga, pues esta persona lamentablemente falleció en el lugar. El segundo asesinato fue reportado alrededor de las 5:16 de la mañana, precisamente de ese mismo día, en la calle Estadio Azteca de la colonia Unidad Deportiva del municipio de Jiutepec. La víctima es identificada como José Luis N, de 30 años de edad, vendedor de hielo, quien tuvo su domicilio en la colonia Paraíso de ese mismo municipio. La Procuraduría de Morelos informó al respecto que el cuerpo del hombre presentó una lesión en la cabeza y hasta el momento, por las causas de la muerte, es traumatismo cráneoencefálico. En otras noticias, alrededor de las 8 de la mañana del domingo, vecinos de la unidad habitacional Torres de Cibac, también de ese municipio de Jiutepec, localizaron una maleta de color negro que contenía 8 kilos de marihuana. Como si apareciera de la nada esta droga, pues fue localizado por los vecinos. Por tal motivo se solicitó la presencia de la policía y del ejército, quienes hicieron cargo de esta droga. Posteriormente, alrededor de las 21:50 horas de ese mismo domingo, y en ese mismo municipio, un hombre identificado como Saúl, de 30 años de edad, de oficio albañil, resultó lesionado de un disparo de arma de fuego en el brazo derecho. De acuerdo con la información que hemos podido recabar, esta persona pues fue atendido por paramédicos del Centro de Control de Emergencias de Cibac y trasladado al Hospital General de Cuernavaca José G. Parres. Sobre la causa de la cual fue víctima Saúl, pues las autoridades de Jiutepec no dieron a conocer ningún detalle sobre esta situación. Cabe destacar que la semana pasada ya se habrían registrado también otros hechos similares, el caso de un taxista, también el caso de un vecino de la colonia Otilio Montaño, que también fue agredido precisamente en esta zona, y donde los representantes, como el delegado, porque es delegado en la zona de Cibac, ha denunciado que existe un elevado índice de la violencia, del robo, y en todas las modalidades, robo a casa habitación, robo a transeúnte. Entonces esta situación pues viene a destacar más la situación que prevalece sobre todo en esta zona en Jiutepec. Tú hacías una observación que en las últimas 36 horas son 7 las personas que han perdido la vida en hechos violentos, ¿no? En el estado sí, son 8. El caso de los 3 que te menciono, también el de una mujer. Y una mujer que fue muerta a golpes en Emiliano asesinada Zapata. Exactamente se presume por su pareja sentimental. Ajá. Oye, tú como conocedor de este asunto de la nota policíaca, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta violencia se ha recrudecido? Primero fue en los primeros meses aquí en Cuernavaca, en la zona de Altavista. Hoy se ha trasladado, parece ser en la región sur, que es donde en este momento están ocurriendo estas situaciones. Por lo regular, la mayoría de los homicidios están asociados a cuestiones de delincuencia organizada. Okay. Se habla mucho de la disputa en que sostienen estos grupos, que ya prácticamente al principio eran 2, únicamente tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Esos 2 grupos se dividieron y obviamente generaron muchas células. Actualmente pues se tiene información de que operan diferentes grupos. Nombres pues podrían ser muchos. Son muchos. Entonces obviamente esa situación, sobre todo en la de Altavista, recientemente la Procuraduría esclareció varios homicidios, y esto de manera casual, como siempre se han registrado. El caso de Tito Barrera es uno también, en donde solamente detienen a las personas hasta en tanto pues las investigaciones no avanzan sobre ese tipo de homicidios violentos, y especialmente de gente pues que destaca dentro de la sociedad. El caso de los 4 jóvenes, 3 de ellos adolescentes, pues vino a esclarecer la muerte, la detención de un tal cubano. Un cubano, ¿no? Precisamente que operaba en Altavista y que se le vincula con y hoy precisamente un asunto también desafortunado, donde una estudiante de una universidad privada
se trató de secuestrar, ¿no? Y ya después, posteriormente, la autoridad encontró el automóvil con armas. Es correcto, sí, así es. La información pudimos contactar nosotros con fuentes del municipio de Cuernavaca, fuentes policiales, confirmaron que 4 personas a bordo de un Mazda color azul, sin placas de circulación, 2 de ellos iban armados con R-15, con fusiles de alto poder, llegaron hasta las inmediaciones de la universidad que se ubica en la colonia Teopanzolco, precisamente a un costado de las pirámides, y trataron de llevarse en contra, privar de la libertad a esta joven, que lo único que sabemos responde al nombre de Alejandra, que es una estudiante. Obviamente la joven logró gritar y en su desesperación pedir auxilio. Esta situación valió para que ella pudiera evadir, escapar de esos 2 personas que pretendían privarla de su libertad, junto con otras 2. Finalmente este vehículo fue encontrado a escasas cuadras de la escuela, ahí abandonado. En el interior había 2 armas de alto poder, 2 R-15. Obviamente ahorita hemos seguido recabando información. Los alumnos están muy asustados, obviamente, por la situación del hecho. Entonces esto llama la atención porque ha habido más secuestros en la zona sur, especialmente según las fuentes que tengo cercanas a las investigaciones. Se reportan secuestros, pero ya el secuestro no es contra gente pudiente, gente contra quien sea, ¿no? Contra quien lo vean a bordo de un vehículo, ahora sí, de lujo, con buena presentación, a cualquier hora lo privan de su libertad. Sí, y es cierto. Y lo que piden a cambio siempre es el vehículo y otro tanto de lo que pudieran rescatar, que son, llegan a pedir cantidades que van desde los 1 millón de pesos, pero finalmente cuando se llega a la negociación con los familiares te dejan 50, 100 mil pesos, ¿no? Y aparte el vehículo, pues ya es algo que... No, y aparte todo lo que hay detrás del miedo que te genera toda esa situación. Sin embargo, pues Carlos, como experto en este tema, algo que la gente pudiera hacer para tomar sus precauciones. Pues simplemente... y adoptar algunas medidas de autoprotección. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, de la ULA, de la Universidad Latinoamericana, el detalle que ya los profesores les daban a conocer para protegerse, era la cuestión de que no andar solos, sobre todo en esta zona que es considerada también como un punto. En ese mismo sitio, si recordarás, fue donde también privaron de la vida a un catedrático de la UNAM, y también por casualidad la Procuraduría logró esclarecer ese homicidio, simple y llanamente porque el delincuente, después de tanto que se andaba moviendo en la zona, lo detienen y da que resulta que las huellas del vehículo y de la pues ahí la encuentran, lo vinculan de coincidencia con nomás otra vez. Entonces, entonces la situación es de que no viajar solo. Obviamente no hacerlo de manera muy ostentosa para no llamar la atención. Digo, hasta ese nivel tiene que llegar la ciudadanía, tratar de conservar un perfil bajo para poder ser víctima, evitar ser víctima, tratar de pasar desapercibido, pues, lo más posible de esta situación. Lamentablemente a eso se llega. Pues gracias, Carlos, y esperemos que la semana que viene nos vengas también a traer más recomendaciones y sobre todo estos datos y esta información para que la gente vaya tomando sus precauciones, que tome en cuenta esta situación que se vive. Pues uno no lo ve hasta que ya lo tiene encima, ¿no? Así es, y finalmente algo que yo ahora sí que recomendaría a las personas que son víctimas de este tipo de situaciones, pues denunciarlo, ¿no? Ante la autoridad federal o ante la autoridad estatal, ante la policía ministerial. Es claro también que hay infiltración por parte de la delincuencia organizada en estas corporaciones, pero finalmente la gente también tiene que tener conocimiento de este tipo de situaciones que se presentan. La mayoría de los casos no son denunciados, la mayoría de los secuestros virtuales o secuestros express no son denunciados, pues ya. Y obviamente nosotros a veces tenemos la tarea esa de poder buscar información para sustentarlo y para exhibirlo a la opinión pública, para que también ellos tomen conciencia de la realidad que estamos atravesando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Pues estamos pendientes.
Es Carlos Quintero, reportero de Nota Policiaca y obviamente pues conocedor de este tema y de este asunto. Ojalá y la semana que viene también nos acompañe. A las 6:42 vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos con más aquí en el Desafío Informativo. El desafío es informar. Desafío Informativo. ¿Quieres estudiar Derecho de a de veras? Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, Avenida Álvaro Obregón 909, casi esquina con Avenida Manuel Ávila Camacho, Colonia Carolina, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 244-3090. Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Pumas Morelos, Escuela Oficial y Fuerzas Básicas, te invita a formar parte de la única escuela con reconocimiento oficial. Si tienes entre 4 y 16 años, inscríbete ya. Informes al 317-0605 o visítanos. Estamos ubicados en las canchas del recinto ferial de Acapancingo y ahora también en su campus Sumilla, Cancha San José, calle Bernal Díaz del Castillo sin número, fraccionamiento San José en Sumilla. Pumas Morelos, con garra desde la cuna. Houston, tenemos un problema. Se me olvidaron las chelas para el Reven. Oh my God. Tranquilo, nomás porfa, marca Modelo Hogar, pidan las chelas y ellos las llevan a mi casa. Modelo Hogar, 01800-466-3356. Ok. Todo con medida. Nissan Nagoya tiene las mejores promociones para que estrenes hoy con planes a tu medida. Nos preocupamos por tu economía y te ofrecemos planes sin intereses, seguro gratis, sin enganche, sin comisión por apertura o sin comprobar ingresos. Te esperamos en Avenida Domingo 10 1101 Cuernavaca, 317-1414. Recuerda, solo Nissan Nagoya, siempre tu mejor opción. Shift the way you move. Nissan. Buen día, señorita. Vengo a ejercer mi crédito Fobiste. Quiero mi casa con alberca en Cuernavaca. Ya lo perdió. Pero apenas salí sorteado. No, se durmió. Que no te pase esto. Utiliza tu crédito Fobiste antes del 30 de abril y estrena tu casa de fin de semana en Cuernavaca. Era un sueño. Hoy voy a Casas Geo Morelos. Llama al 100-8550. ProChavos AC. Te invita a ser colaborador si te gustan los niños, tienes vocación por el servicio social y habilidades para compartir conocimientos, acércate. www.prochavos.org 1640372-145-2007. Creando movimiento, construyendo bienestar. Si desea conocer más noticias, consulte radiodesafío.com y elchoromatutino.com. Ya regresamos aquí al Desafío Informativo, muchísimas gracias. Y ya está listo mi compañero Daniel Cortés con la información deportiva. Daniel, bienvenido, adelante. Los deportes en Desafío Informativo. Muchísimas gracias, Israel Mariano. Primero las noticias internacionales. El Santos de Brasil cumple 100 años de magia. El Peixe, fundado en un pequeño barrio brasileño, es hoy uno de los clubes más ganadores del orbe. El Santos de Brasil, con un pie en el pasado que lo identifica con el legendario Rey Pelé y otro en el futuro de Neymar, la última joya extraída de su inagotable cantera. Por la magia del Santos se interrumpieron 2 guerras civiles en África en los años 60. Y en 1968, un árbitro que expulsó a Pelé durante un partido ante la selección de Colombia tuvo que abandonar el juego para que el Rey regresara a la cancha ante la presión de la hinchada. Asimismo, Nadal y Djokovic se enfrentarán en el Bernabéu. Los tenistas español y serbio sostendrán un duelo de exhibición en el estadio de Real Madrid el próximo 14 de julio, al que esperan convocar a más de 80,000 personas. Y el dinero recaudado será donado a las fundaciones de caridad de Nadal, aunque aún no se sabe en qué superficie se disputará el encuentro. Se definen para la fecha FIFA para la final de la FA Cup. Chelsea y Liverpool disputarán la Copa de Inglaterra en el próximo sábado 5 de mayo. La final entre Chelsea y Liverpool, que será el 5 de mayo a las 11:15 horas, hora del centro de México, tendrá como premio 1.800.000 libras para el ganador y el subcampeón será acreedor de 900.000 libras. En las noticias nacionales, deberán el taekwondoinés que viajarán a Juegos Olímpicos. María del Rosario Espinosa, Janet Alegría, Eric Osornio y Diego García representarán a México en Londres 2012. La Federación Mexicana de Taekwondo, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano informaron de manera conjunta este lunes que María del Rosario Espinosa y los demás mencionados representarán a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Márquez consigue nuevo título mundial.
El Dinamita se alzó con el campeonato superligero interino de la OMB al imponerse por decisión unánime al ucraniano Serhiy Ferchenko la noche del sábado en la arena de la Ciudad de México, aunque tardó un par de episodios para adaptarse al estilo del combate del europeo y así terminar inclinando la balanza de su lado por completo. Arantxa Chávez se queda con boleto para Juegos Olímpicos. La clavadista, que radica en Jalisco, asistirá a Londres 2012 luego de ganar el selectivo del trampolín de 3 metros. La veracruzana Dolores Hernández dentro del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Clavados. El coraje y temple de Chávez, de 21 años de edad, fueron determinantes para adjudicarse el lugar ante una Hernández que se mostró nerviosa durante la competencia. Estas fueron las noticias del día de hoy. Regresamos cámaras y micrófonos a mi compañero Israel Mariano. Gracias a mi compañero que ha dado la información deportiva. Y mira, este día, pues ya de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, que este día ya llegaron a clases un total de 538,695 niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas. Después de estas 2 semanas de la Semana Santa, de las vacaciones, tan solo en educación básica en Morelos regresaron 402,334 estudiantes y cerca de 32,000 trabajadores, tanto docentes como administrativos, de los niveles de educación inicial, preescolar, especial, indígena, primaria, secundaria, normales y la Universidad Pedagógica, que luego de 2 semanas de vacaciones pues ya están dentro de sus labores académicas y administrativas. De acuerdo con esta reporte que da a conocer el IEBM de este mes de abril, habrá otras suspensiones de labores, ya que el calendario de la SEP dice que el 30 de abril también habrá suspensión programada por sucesión de días inhábiles, y el 1 de mayo que será también suspensión de labores, mientras que del 4 al 8 de junio se tiene programada la Semana Nacional de Evaluación para los estudiantes de nivel básico, y el fin de cursos será el 6 de julio, está informando la autoridad educativa. Y mire, en cuanto a los asuntos partidistas y políticos, pues la efervescencia no se para. Ya el fin de semana hubo registros de las planillas en los ayuntamientos, pues obviamente en medio de inconformidades. Por ejemplo, en el caso del PRI, desde el fin de semana los sectores y organizaciones anunciaron su oposición a esta manera en que se repartieron de primera instancia los ayuntamientos y luego las regidurías. Por esa razón aseguraron que a partir de esta fecha no respaldarán a los candidatos locales, solamente se habrán de concentrar en trabajar con los candidatos a cargos de elección federal, como son tanto la presidencia de la República como las diputaciones federales y senadurías. Al respecto, el secretario general de la CNOP, Samuel Palma Aguilar, advertía de que de manera unilateral, pero sobre todo sin respetar la militancia, ni siquiera por cortesía les avisaron ni los tomaron en cuenta los sectores y organizaciones, lo que evidentemente dijo este partido en este momento, el PRI, solamente es de 2 grupos, y por esa razón su inconformidad. Hoy se reunieron con los candidatos a cargos de elección federal y esto es lo que dijeron. Nosotros nos genera un grave problema porque pues la gente que milita en nuestras organizaciones pues lo hace precisamente con una expectativa política y sintiendo que pues somos instancia para promover sus aspiraciones políticas. Lamentablemente no lo pudimos hacer por omisiones a las cuales nos han infligido pues una ausencia, una marginación clara, brutal, ¿no? Que pues es muy sensible dada la función que nosotros desempeñamos y la tarea que venimos desarrollando. Pues hemos hablado de que se trata de un partido persona, ¿verdad? Es un partido de dueños y nosotros pues sobre todo que al incorporar a agentes que vienen participando, que hacen un esfuerzo, que no cobran salario, que creen que nosotros somos una vía
para poder cumplir aspiraciones, pues esto no haya podido ser así. No tenemos respuestas que darles a estos compañeros, porque simplemente pues no formamos parte de las definiciones. Los sectores somos referidos elogiosamente en el discurso, en la retórica, pero en el momento de las decisiones somos ignorados, digamos, olímpicamente, y eso, más allá de una falta de cortesía política, que sin duda lo es, pues es una tremenda dato en la organización de nuestro partido y en la toma de decisiones, que precisamente se orienta hacia una visión, digamos, autoritaria, caciquil de toma de decisiones, que pues a nosotros nos deja totalmente indefensos. Bueno, pues es lo que decía el secretario general de la CNOP respecto a esta manera en que se dieron o se repartieron las regidurías. Pues son en distintos municipios donde prevalece la inconformidad. En Cuernavaca, por ejemplo, Jorge Morales Barut llevará en fórmula de la sindicatura a Fernando Martínez Cue, quien en este momento es diputado y bueno, ya ha estado en varios partidos políticos, desde el PAN, el PRD, llegó a la diputación por el PSD, hoy dice que es priista, pero al final de cuentas pues lo metieron en la sindicatura, estará ahí acompañando a Jorge Morales Barut. También en la planilla de regidores, por ejemplo, la 1 que le corresponde al Partido Verde. También en la 2, bueno, le voy a dar más que nada los nombres en donde van repartidos ya las regidurías: Juan Jaramillo Fricas, Romualdo Salgado, Víctor Iván Saucedo, además un representante del PANAL que también va en fórmula con el PRI, y al final también Omar Barrera. Eso es en Cuernavaca, donde ya se mencionan los nombres. En Jutepec, por ejemplo, en la primera regiduría, además de Guadalupe Jiménez Tobar en la alcaldía, en la regiduría va Carlos Yunes, también estarán Leticia Beltrán Caballero, y como síndico se incluyó Alberto Baena Tapia, mientras que en Yautepec también están, aparte de la alcaldía, que es Julián Abarca, un diputado local también, estarán Felipe Reyes del poblado de Cocoyoc, que estará en la primera regiduría, y también Jovita Herrera, quien es actualmente diputada local, y Francisco Juárez Genis. Son parte de los nombres. Hay que recordar que estas listas de planillas será oficial hasta el próximo miércoles, cuando el Instituto Estatal Electoral califique todas estas propuestas que presentaron los partidos políticos. Incluso la mayoría hasta el último minuto se esperaron para hacer esta presentación de planillas. Y bueno, en medio de esta inconformidad y respecto a estas situaciones que están prevaleciendo en el Revolucionario Institucional, el candidato al Senado, Guillermo del Valle, pues opinó también de este asunto. Dijo que incluso a pesar de estas inconformidades, quienes ya son los candidatos tienen que ponerse a trabajar y generar acuerdos. Si hay priistas que se van quedando en el camino, pues simplemente no estaban convencidos de este proyecto. Muy bien, realmente, las encuestas nos colocan con muchísimos puntos arriba, pero ese es el lado frío, el lado estadístico, que generalmente es certero. Si hoy fueran las elecciones, Enrique Peña sería el presidente de la República. Yo no tengo duda de que la sociedad nos haría su confianza, pero bueno, como decía Peña Nieto ayer, que nadie se confíe, ganado nada hasta después del 1 de julio, y bueno, lo que estamos haciendo es eso, trabajando con la gente, mirándolas a los ojos y pidiéndoles el voto. La gente quiere propuestas, quiere congruencia y quiere después del 1 de julio resultados. Pues que hay esperanza en cuanto a que el día 1 de julio sea un parteaguas para este país. La sociedad está esperando, como bien apuntas, más que denostaciones, ataques, confrontaciones estériles, está esperando la verdad, una verdad y una propuesta que le pueda... Bueno, pues es parte de las expresiones dentro del Revolucionario Institucional que no acaban de encontrar la unidad en estas planillas en los diferentes ayuntamientos, a pesar de que las campañas federales pues ya empezó. Vamos rápidamente con mi compañero Jorge González, quien ya está listo con la información nacional e internacional. Adelante, Jorge, buena tarde, bienvenido.
Así es, buenas tardes Israel, buenas tardes al auditorio y bueno, vamos a empezar con la información internacional. El Pentágono investiga si hay más militares implicados en el escándalo de Colombia. El Pentágono anunció el lunes que podría haber más miembros de las Fuerzas Armadas investigados por una presunta conducta impropia en Colombia de los 5 ya anunciados este fin de semana. El secretario de prensa del Pentágono, George Light, indicó que no podía suministrar un número determinado, pero indicó que los militantes investigados tenían la misión de respaldar al servicio secreto estadounidense en preparación de la visita a Cartagena del presidente Barack Obama. Agregó que no estaban mezclados directamente en la seguridad presidencial. En otra información, presos brasileños amotinados liberan a 28 personas. Los 476 reos que se amotinaron esta víspera en un complejo penitenciario, el abogado Antonio Jacinto Filo, en el central estado brasileño de Sergipe, liberaron hoy a 28 personas que mantenían retenidas, informaron radioemisoras locales. De acuerdo con los reportes de prensa, los presos liberaron a 27 de los 128 familiares que fueron retenidos el domingo del penal, al igual que a uno de los 3 agentes penitenciarios que fueron tomados como rehenes por los reos en el municipio de Aracaju. La mayoría de los rehenes son mujeres y niños que ingresaron esta víspera al penal de máxima seguridad a visitar a sus familiares, precisó la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en Sergipe. Finalmente, en las internacionales, asesino de Oslo se declara inocente por matanza de 77 personas. Anders Behring saludó con un puño derecho y se declaró penalmente inocente por la matanza de 77 personas en Noruega en julio pasado, cuya autoría admitió al iniciarse su juicio este lunes en Oslo. La jueza inició las deliberaciones tras la entrada de Breivik a la sala, quien, una vez despojado de las esposas, hizo un saludo de extrema derecha a la asistencia, integrada en parte por familiares de sus víctimas. Antes de cuestionar la legitimidad de la corte que lo juzga, el implicado de 33 años saludó con el brazo derecho extendido tras golpearse el pecho a la altura del corazón con el puño cerrado, gesto que según su manifiesto publicado en internet significa fuerza, el honor y el desafío a los tiranos marxistas de Europa. Vamos a pasar a la información nacional. Y bueno, Peña Nieto dejará que el PRI responda a las acusaciones del PAN. Enrique Peña Nieto reiteró que no caerá en provocaciones y adelantó que será el partido el que responde en su momento a los señalamientos, acusaciones y a la información que se brinde de manera distorsionada. Al término de una reunión con empresarios del sector turístico, el candidato del PRI a la presidencia de la República dijo que la intención de su campaña es dar un compromiso y responder a la demanda de seriedad de las campañas que exige la sociedad. Pidió que no ocurra lo que se dio en el pasado, donde las campañas buscaban desprestigiar a quien participaban, aunque no tenían sustento alguno, y generaron división y obviamente un écono. Críticas son normales en quienes están obsesionados con el poder, esto afirma Gabriel Cuadri, candidato de Nueva Alianza a la presidencia de la República, y Luis Castro, presidente del PANAL, aseguran que quienes los critican lo hacen porque tienen miedo y nerviosismo, porque su proyecto va creciendo. Incluso Gabriel Cuadri asegura que es normal que quienes están obsesionados por el poder los ataquen, esto en respuesta a los señalamientos que realizara ayer el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Luis Castro manifestó su agrado porque otros partidos hablen de ellos, pues esto representa que los ven como una amenaza para sus proyectos, porque las encuestas los van favoreciendo. Finalmente, formatos de debates presidenciables anticuados, esto lo afirma Ebrard. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, criticó el formato de los debates presidenciales que organizara el Instituto Federal Electoral al considerar que son anticuados casi de la época de la caída del muro de Berlín, ocurrida en noviembre de 1989. El ex aspirante perredista a la candidatura presidencial de las izquierdas señaló que los debates ya no deben de tener tantas reglas, pues los presentes deben estar dispuestos a contestar, a interrumpir si es necesario y no se convierta en un esquema acotado y aburrido. También pidió al IFE que los formatos de los debates deben ser más ágiles, tipo diálogo, como si fuera una mesa redonda, con preguntas y respuestas. Esto es lo más destacado a nivel nacional e internacional. Regreso a cámaras y micrófonos con mi compañero Israel Mariano. Gracias, Jorge. Hemos llegado de esta manera al final del desafío informativo. Agradecemos el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. A nombre de mis compañeros aquí en el estudio que se está incorporando,
y también Jorge González en la producción. El día de mañana lo esperamos con muchísimo gusto. Mientras tanto, descanse, que tenga una excelente noche. Usted ya está bien informado. Desafío Informativo le espera en su siguiente emisión. Si desea conocer más noticias, consulte www.radiodesafío.com y www.elchoromatutino.com. Una producción de Radio Desafío.